Un 31 de agosto de 1997 el mundo supo de este accidente en París, en el Puente del Alma, en un puente subterráneo, un puente, no puente, pero es más bien un túnel se llama, no puente, disculpe, yo le puse túnel, del Alma, y murió Lady Di. Lady Di era un personaje, los que son más jóvenes no saben lo que significaba, pero no solamente era por la frivolidad de las revistas de la alta sociedad europea. Era un personaje político, cultural, social, que significaba un montón de cosas. Y además ella tenía un ángel especial que lo hacía ser la hiper famosa que era, la Lady Di. ¿Quién iba a ser? En principio iba a ser reina de Inglaterra, nunca lo fue. Y el accidente se dio en circunstancias que tampoco nunca se aclararon. Pero estamos con un historiador para tratar de proyectar hacia adelante, o más bien, ver qué pasó con la corona inglesa. ¿Cuán influyente fue Lady Di mientras estuvo viva y luego después de su muerte? Cristóbal García Huidobro, académico de la Universidad de Santiago y la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Cristóbal. Hola, buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Lady Di no era solamente una figura icónica de la moda, como podían verlo algunos, ni de las revistas de papel cuché. Era bastante más profundo su significado, ¿no?, de la corona. Sí, a ver, de distintas formas, ¿no? Primero, a través de toda la labor caritativa, ¿no?, que ella realizó, a través de todas las organizaciones, ONG, que ella amparó, y además también porque... Piensa tú, en una época donde habían ciertas cosas de las cuales no se hablaban o se consideraban tabú, por ejemplo, los temas de salud mental. Ella fue bulímica y ella misma lo reconoció y explicó el por qué y qué sentía precisamente y por qué lo hacía. O, por ejemplo, hay una escena muy notable cuando están en una gira en Nueva York, creo que el 86, por ahí, en una época en que todavía no había consenso en cómo el SIDA, ¿no es cierto?, se transmitía de persona a persona, y aprovechando también justo las cámaras, etcétera, ella ve a una persona que le queda muy poco en este mundo, afectada por la enfermedad, y lo abraza en ese momento de soledad absoluta. Y no se sabía los modos de transmisión. Pero no importa, lo abrazó igual. Por eso, o sea, supuestamente arriesgándose. Y arriesgándose, que yo creo que hubo un riesgo, en todo caso, pero ella prefirió correr ese riesgo, en parte porque era un momento mediático, pero también yo creo porque genuinamente ella sintió el drama de la persona que estaba frente a ella. Y en ese sentido, ahí se repitió varias veces esa tendencia, ¿no?, a la compasión, que efectivamente esa palabra, ¿no?, compasión, empatía, son palabras que tú no adjudicas inmediatamente cuando hablas de la familia real del Reino Unido. Perfecto. Entonces, esa es una cuestión bien notable. Ya, ella, por su ángel propio, ¿no es cierto?, por su carisma, fue ganando presencia. ¿Significó algo cuando estuvo todavía en la familia real, es decir, antes de divorciarse de Carlos? ¿Significó algo su presencia? Yo creo que sí, a ver, en distintos niveles, ¿no? Por un lado, y esto lo ha dicho el mismo príncipe Carlos, él se sentía humillado, menoscabado, precisamente porque Diana era una persona mucho más carismática que él, y la gente, por ejemplo, cuando iban a giras juntos, la gente lo que hacía era acercarse a ella, no a él, siendo que él era la figura principal. Él iba a ser el rey. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que también, bueno, hubo momentos de tensión entre los miembros de la familia real, fundamentalmente porque la reina consideraba que estas peleas internas o peleas de matrimonio entre Carlos y Diana era una cuestión que era de niños malcriados, en el fondo, gente privilegiada que nunca le había faltado nada y que no eran capaces de asumir el rol que les tocaba como miembros de la Casa Real. Un rol político, eminentemente. Pero yo te diría que una parte importante de la buena prensa que recibía la familia real tenía que ver precisamente con Diana, ¿no es cierto?, cuando ella era miembro de la familia real. Ahora, todo eso queda supeditado o preterido, ¿no es cierto?, precisamente por los escándalos de farándula y prensa rosa que son tan famosos, ¿no? Ya, y luego viene esta separación, esta salida, y ella al mundo civil, si se puede decir.
Y también genera un cisma, también genera una situación en la familia real. Y lo que significa es que hay que entender la familia real como, insisto, como una institución, no como algo de... Es una mezcla entre una institución y una empresa. Claro, no hay que verlo como sencillamente una película ni como un cuento de hadas. Es una cosa política muy potente. Mira, la misma reina se refirió al 92, al año 1992, como su annus horribilis, por distintos motivos. Fracaso del matrimonio de su hijo mayor, eventualmente el príncipe Andrés, en fin, fue una cuestión así como en toda la línea, todo mal. Pero fíjate tú que de todas maneras esta figura carismática, ¿no? Un tanto revolucionaria incluso, de la princesa Diana, generó un fenómeno en la familia real que fue como un tanque oxígeno. Cuando tú miras la figura de Diana de Gales, te das cuenta de que es transversal a todas las capas de la sociedad británica, desde los sectores más bajos, los sectores obreros, de trabajadores asalariados, etcétera, hasta la aristocracia. Entonces, en ese sentido, era una figura con la cual todos podían empatizar o sentirse hasta cierto punto, ¿no es cierto?, compenetrados con ella. Y eventualmente la familia real, como que gracias a eso, paulatinamente, y después de la muerte de la princesa Diana, empieza a abrirse, ¿no? Y lo que tú decías, esa separación que de alguna manera, más o menos, lleva a Diana a ser más libre, ¿no? O volver a la vida civil, que en realidad nunca lo iba a hacer, porque era ella, ¿no es cierto?, y todo lo que había detrás de ella, le dio más espacio para ser más espontánea. Pero a la larga también eso fue alimentando un monstruo que después se la terminó comiendo, que era precisamente esta sobreexposición mediática en todos los ámbitos de su vida y que finalmente le terminó pasando una cuenta espantosa. Perseguida por un paparazzi se produce el accidente, ni más ni menos. O sea, muere a manos de él la farándula y de la prensa rosa. Claro, lo que pasa es que ahí hay varios elementos. Por un lado, claro, el accidente implicó también que el conductor parece que iba bajo los efectos del alcohol. Eso lo ha refrendado incluso el guardaespaldas, que es el único sobreviviente del accidente. Hubo gente muy inescrupulosa que le dijo a Mohammed Al-Fayed, el padre del novio de Ana en esa época, que claro, todo esto había sido una conspiración, que esa cuestión no aguanta análisis, porque en el fondo implicaría que la familia real, que en el fondo y el príncipe Felipe, la reina Isabel, son personajes que representan o son un símbolo de la unidad del Reino Unido, pero no tienen poder político efectivo, habrían logrado orquestar en definitiva un aparataje que habría terminado con la muerte de ellos. No, si tú vas conduciendo a 220 kilómetros por hora por las calles de París, perseguido por motos y autos, nada bueno va a pasar. Cristóbal, ¿qué reconocemos de esa personalidad de Diana, Lady Di, en la monarquía actual? Varias cosas. Yo no sé si tú te acuerdas, Matías, cuando muere Diana y la presión de la población y de la prensa británica sobre la reina decía, oiga, pero ¿sabe qué? Nosotros también queremos sufrir con ustedes, queremos sentir el luto. Y hay una portada, no me acuerdo si era el Daily Mail, etcétera, que decía, demuéstrenos que le importa, show us you care. Entonces, y eso fue como un golpe, ¿no?, de realidad para la reina, de que la situación su relación con la población del Reino Unido había cambiado. En segundo lugar, Tony Blair también tuvo un importante papel ahí para decirle a la reina, oiga, ¿sabe qué? La monarquía no está con buenos números, hay gente que el republicanismo va creciendo acá y el pueblo quiere acompañarlos a ustedes porque sienten que Diana es tan de ustedes como de ellos. Y esa apertura muy recalcitrante al principio y que la vamos a ver después, si tú miras, por ejemplo, la relación que tienen, en su momento, cuando no había un quiebre, entre el duque de Cambridge y, o sea, el príncipe William, el príncipe Harry, incluso el mismo príncipe Carlos, ¿no es cierto? Se mofa de sí mismo en varias ocasiones, tiene un humor bastante abierto. La reina Isabel también ha participado en cosas que antes jamás se pensaría. Por ejemplo, hay un clip muy notable cuando se hacen los Juegos Invictus, ¿no?, que son estos juegos paralímpicos donde van veteranos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, del Reino Unido, etc. Y ahí el príncipe Harry convence a la reina de participar en este réclame que promueve los Juegos y que es bastante chistoso, al menos para los estándares británicos, cosa que jamás se hubiera pensado. Entonces, en ese sentido, esa apertura, esa sensación de cercanía... ¿Tú crees que se puede ver a la figura de...? Es que lo que pasa es que sí, a ver... Yo creo que la muerte de la princesa Diana fue un punto clave,
¿ya? Porque tú puedes ir viendo, si tú comparas, ¿no es cierto?, los 10 años anteriores y los 10 años siguientes, ahí tú te das cuenta de que efectivamente hay un cambio. Y el único elemento común que podría existir acá es precisamente el fallecimiento de la princesa Diana. Porque además también se transforma en una especie como de mártir o heroína, ¿no es cierto?, que más encima muere en circunstancias trágicas, con una vida también trágica en al menos algunos aspectos de la vida. Y además también que te muestra a una niña, porque era una niña, piensa tú que cuando se casa tenía 19 años, ¿no? Muy joven, que entra a este cuento de hadas, supuestamente, que no lo era. Que fue dramático. Y que fue muy dramático. Y por lo tanto, ahí tú te das cuenta, mira, yo no te puedo decir, mira, a ciencia cierta te lo pruebo, no. Pero cuando uno hace la comparación, uno se da cuenta de que efectivamente pareciera ser ese el nodo, ¿no?, que produce el quiebre. Cristóbal, por último, ¿cuánta raíz tiene hoy la monarquía en esta sociedad moderna del siglo XXI en Inglaterra? O sea, hay gobiernos republicanos que ya quisieran la popularidad que tiene la monarquía británica, que no baja el 70-75%. O sea, goza de buena salud la monarquía. Goza de muy buena salud. Ahora, el tema es que el personaje más popular de la monarquía británica es una señora que tiene 96 años, que hoy día vive enclaustrada en Windsor, que enviudó después de 70 años de matrimonio, que es la reina Isabel. Y ella misma sabe que no le queda mucho tiempo. Entonces, el príncipe Carlos, que es su heredero natural, ¿no es cierto?, no es precisamente de las personas más populares. Pero ojo, no es que sea particularmente impopular, solamente no está dentro de los miembros más populares, pero aún así el príncipe Carlos, y él mismo lo ha dicho, o sea, ha estado preparando toda su vida para ese papel, ¿no?, de ser rey, monarca constitucional. Y en realidad, si tú miras, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la relación entre monarquismo y republicanismo en el Reino Unido, en estos momentos el republicanismo es absolutamente irrelevante y limítrofe desde el punto de vista político. Sin embargo, los monarquistas, algunos más tibios que otros indudablemente, mantienen férreamente la idea de que la institución de la monarquía, tal y cual hoy día existe, ¿no es cierto?, bajo los parámetros constitucionales que tiene el Reino Unido, es el modelo que le sirve a la Gran Bretaña, al Reino Unido, para seguir siendo un país, digámoslo, viable, y por lo demás también que es el sistema de gobierno que mejor se adapta a las tradiciones del país. Cristóbal García Huidobro, historiador, profesor de la Universidad de Santiago y Universidad Católica, gracias por estar esta noche aquí. Gracias, Matías, por la invitación. Que vaya muy bien.